Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, este programa que se emite por AM 1210 y por Ecomedios, y que bueno, hoy es un programa especial. Ya los estoy viendo a los dos conductores naturales del programa, el doctor Miguel Ángel Secchi y el doctor Jorge Neira, y hoy está como invitado al programa, y bueno, parte del equipo también, el doctor Jorge Enríquez, ex diputado nacional. Así que buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Jorge. A todos, a Jorge, a Miguel y por supuesto a vos, Horacio. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy Bueno, bien, gracias a Dios. buenas tardes a todos, a los Jorges, y siempre en 2 segundos resaltando la tarea muy positiva de producción y especialmente en este programa, porque tenerlo a Jorge Enríquez y probablemente a otros invitados, hubo que congeniar agendas en forma muy eficaz. Así que Horacio, un fuerte abrazo y que quede claro que en 48 o menos el programa se difunde grabado por todo el país, buscando un mensaje federal. Eh, Cuando pensamos en el tema del programa de este jueves, no es fácil, no es fácil remitirnos a lo que veníamos hablando, lo que venimos hablando de educación, salud, bioética, etcétera, pero sin perjuicio de ello, eh, y con un muy sentido homenaje por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro arzobispo Jorge Bergoglio, se nos ocurrió un título abarcativo, y para ese título abarcativo teníamos que tener las personas que pudiesen dialogar, conversar, como le gustaba a Francisco, y seguramente Jorge Enrique nos va a ilustrar mucho más. Jorge Neira, yo te daría por favor, la palabra, y un muy fuerte abrazo para todos, y el especial agradecimiento a Jorge Enríquez, porque sé que la agenda, y más en estos días, es muy exigente. Jorge Neira. Muchas gracias Miguel. Hola Jorge, ¿cómo estás? Siempre es un placer conversar con vos. Gracias por aceptar estar aquí. No, por favor, el agradecido soy yo, por Dios. No, un poco la idea era preguntarte, digamos, ¿cómo vos ves desde la política, por así decirlo, lo que significa la muerte de Francisco, ¿no? A mí me parece que tiene varias connotaciones, tiene una connotación fuertemente religiosa para el Vaticano, porque hoy se está discutiendo qué línea va a seguir el Vaticano a partir de ahora. Ya están discutiendo si va a usar el Palacio Apostólico y que seguramente no va a ir a Santa Marta como un posicionamiento institucional, no se sabe quién es, digamos si va a ser un papa africano, un papa asiático, un papa italiano, probablemente europeo. Pero lo interesante es que me parece que Bergoglio o Francisco tuvo una marcada línea que tenía que ver con la vocación de servicio, con ocuparse de los vulnerables, con el tema de la pobreza de la iglesia. Me parece que esto tiene mucho que ver con por qué eligió el nombre de Francisco, ¿no? Yo creo que eligió el nombre de Francisco porque Francisco fue una orden mendicante, una orden que casi en esa época, que fue en 1100 y pico, la declararon, le iban a declarar fuera de la iglesia porque no condecía, digamos, la pobreza franciscana con la iglesia, y bueno, por suerte, digamos, recapacitaron y terminó siendo una orden menor primero y después lo que significa hoy los franciscanos, ¿no? En la religión y sobre todo en la iglesia. Así que me parece que hay como dos o tres líneas, y otras líneas son las líneas políticas internas en el Vaticano y las líneas políticas externas que desarrolló Francisco hacia Argentina en algunos casos, hasta otros países. Me gustaría saber un poquito tu opinión desde el punto de vista, cómo lo ves vos desde el punto de vista un poco más amplio. Bueno, en primer lugar, yo lo frecuenté mucho, realmente no. Hoy recién estoy revelando a algunos periodistas amigos cartas enviadas por él y las que yo le reenviaba también. Las cartas de él tenían, y me enorgullece esto porque es algo que atesoro muy especialmente, el hecho que no las contestaban sus Gonzalo Amelius
o Fabián Pedacchio o el último secretario privado que tuvo, Villazón, sino que las contestaba él en forma manuscrita, pero obviamente como hoy no hay, ya no funciona como antes el tema del correo, hacía un Word y me la mandaba así. Eso para mí, el otro día le mandé un par de periodistas y me decían, no sabía que vos tenías tanto trato con él. Hay algunas cosas que puedo contar, otras que no puedo contar. No puedo contar porque fueron marco de cuestiones realmente privadas, de cuestiones que se vinculaban en el trato de un amigo a otro amigo, yo siempre guardándole el respeto que sentía por su investidura, tanto cuando era arzobispo de Buenos Aires, que ahí lo conocí, en realidad lo conocí un poco antes, antes de ser arzobispo, y luego como papa. Como papa lo visité en 5 o 6 oportunidades, en dos, tres fueron audiencias privadas, tres con otro grupo de gente. Y lo que pude apreciar de él fue 3 o 4 características. La primera característica es su austeridad. La austeridad de él, no por nada eligió el nombre de Francisco. La austeridad de él era una austeridad franciscana. La austeridad de él era no hacer de la pobreza un acting, sino que realmente era como él lo sentía. Él sentía al sufriente. Él sentía al prójimo vulnerable. Él sentía, por eso preconizaba tanto la cultura del descarte. Él entendía que la sociedad debía ser inclusiva de todos. Esto para mí es muy importante porque hizo que yo cambiara un paradigma de la forma de ver la política, no solamente como un esquema de poder, sino como un esquema de servicio. Que siempre lo tuve, desde que empecé a actuar en política allá en el Nacional Buenos Aires a los 11 años, cuando ingresé al colegio, del cual somos exalumnos, vos y yo, Jorge. Pero con el tiempo uno empieza a ver algunas cosas en política que no son muy claras y entonces empieza a desviar no al servicio, sino a el poder y empieza ahí a imperar en el ánimo de cada uno la competitividad, el ego, el tratar de sobresalir sobre el resto. Esta austeridad, que es el primer dato que yo marco, se vio reflejada en su pobreza, en el hecho que no quiso cuando asumió al poco tiempo haber sido electo sumo pontífice en Roma, que no quiso que fuéramos a Roma y que esa plata que íbamos a gastar en un pasaje, en muchos casos a lo mejor, en el mío yo lo sentía, en muchos casos hubo, no soy quien para juzgar, pero barruntaba que era para caretaje, para salir en la foto con él. Hago un paréntesis, las únicas fotos que tengo con Bergoglio hasta el día que se murió, con el padre Jorge o Monseñor Bergoglio, como yo le decía, aún siendo su santidad, están en el living de mi casa. Nunca las publiqué. Hoy sí las publico porque entiendo que ya no puedo con eso obtener un beneficio en un rédito político alguno, porque está muerto. O sea, ya no es para que yo vaya a hacer una ficha en una campaña electoral. Y además por que él lo hubiera sentido muy, muy... Cuando yo voy a viajar, justo me rompo la rodilla. Pero previamente a eso, yo ya estaba para comprar el pasaje, escucho que él dice, esa plata destínenlas para los pobres. Le llevé a Monseñor Sucunza, que era quien estaba un poco a cargo de todo el manejo administrativo del arzobispado de acá de Buenos Aires, el importe en un cheque, la orden del arzobispado, para que ese importe del viaje que yo iba a gastar fuera destinado a los pobres. Y me sentí muy gratificado porque, pese a verlo por la televisión, su asunción como papa, pero me sentí muy gratificado porque dije, hago lo que él realmente pidió y no estoy viendo el tema desde el punto de vista de mi satisfacción personal. El segundo dato que destaco es la vocación de servicio hacia el prójimo, que no era simplemente un acting, el estar siempre permanentemente en contacto con la gente. Él decía que la única, por eso acuñó el neologismo de proximidad, porque él decía que la solidaridad era algo muy, muy liviano, hasta que se podía creer que era algo un poco, ¿cómo podríamos decir? De ayudar a alguien, pero ayudar a alguien con un interés de pronto personal. O sea, lo ayudo para lavar mi conciencia, lo ayudo
porque evidentemente, o por otras razones que pueden ser también, Como la limosna, Jorge. como la limón, exactamente. Lo ayudo porque él habló siempre, acuñó el neologismo de proximidad, que era sentir al prójimo como uno mismo, amar al prójimo como uno mismo, que es el mandamiento, es uno de los 10 mandamientos. Este tema de la pobreza y el tema de la austeridad hizo que están ligados evidentemente, hizo que él, por ejemplo, tenía como todos los papas que no lo han cobrado, estoy investigando en los últimos papados, por lo menos hasta que yo pude investigar, los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y él, 340.000 euros por año. Él murió con menos de $100 en el bolsillo, no tenía cuentas bancarias, no tenía... Es más, hoy estaba pensando cuando miraba por televisión que no es una simbología ni es un acting, porque esto me lleva al terreno político que después voy a entrar y no le voy a esquivar el bulto. Eh, pero me lleva a pensar que, mira, esto lo está haciendo, ya está muerto, chacho, ya está muerto. Esto de los tres cajones, en lugar de tres cajones, un cajón y humilde, ya está muerto. Estoy seguro que él hubiera preferido una ceremonia sencilla y no todo este boato de celebridades, príncipes, reyes, primeros Pero de hecho mandatarios usó sus mismos zapatitos negros de siempre, ¿no? de siempre. No decía, es más, estas cosas a lo mejor las puedo contar. No, no sé si debería, pero él me dice, yo no me voy a poner los zapatitos rojos. Imagínense si voy por Flores con zapatitos rojos. Porque no me van a decir. Esta es una de las cosas, de las tantas miles de anécdotas que tengo para contar de él. Eh, eh, yo lo visitaba siempre los viernes. En realidad lo visitaba porque él me imponía ese día, los viernes a las 6 de la tarde. Recibía a otro amigo nuestro en una hora más temprana en un lugar absolutamente monacal, como era el arzobispado, en un escritorio chiquito. Me viene a la memoria de un periodista que le quiso hacer una nota rampeándolo con una cámara filmadora. Periodista lo voy a nombrar porque lo contó Horacio Berbisky. Le quiso hacer una trampa y como que quería que la conversación fuera tete a tete, y él descubrió que una camarita que tenía en un portafolio lo estaba enfocando. Entonces le dijo, uy, me permite, señor Orbigi. Sí, cómo no, vamos a poner este portafolio en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que se lo olvida. Entonces lo ponemos en la sala de al lado, que es donde dejó sobre todo su abrigo, y va a estar mucho mejor. Para no decirle que lo estaba filmando. O sea, esto Claro. revela que era un tipo de calle. Este testimonio que estoy diciendo yo del tema que estábamos hablando de la pobreza y de la austeridad fueron los que marcaron su papado. Pero no me quedo ahí solo, esas dos notas, porque creo que la trascendencia de él al plano internacional es muy importante, sobre todo en el tablero de la, por supuesto, compleja política contemporánea. Eh, Él puso la sede de la diplomacia, la Santa Sede, al servicio de la humanidad. Por eso aquella famosa carta, una carta que fue una encíclica, la denominada Carta de la Humanidad, fue en la que hablaba de la humanidad sufriente. Entonces construyó esa política basada en la dignidad de la persona humana, de la defensa de los postergados, de los sufrientes, de la promoción de un orden global más justo. Por eso el primer acto que hace es justamente ir a Lampedusa, donde todos los inmigrantes, los migrantes africanos venían a morar en Europa, buscando posibilidades económicas y buscando un progreso que no tenían en el continente africano. Una defensa sin concesiones de la paz, entendida como una negociación de intereses, no como una negociación de intereses, sino como una vocación ética fundada en el diálogo y en la reconciliación. No solamente eran los migrantes que venían del África, eran aquellos que habían sido expulsados por la guerra, por la explotación, por el hambre. Ubicarlo en el centro de la conciencia global. Entonces, él no limitó su ministerio solamente a denunciar, fue mucho más allá de la mera denuncia, fue buscando cómo se podían señalar soluciones, reclamando acciones concretas de los estados, aunque no tuviera éxito, pero fue incansable la labor de él ante los organismos internacionales y a cada uno de nosotros, y sobre todo siempre teniendo en vista eso de los olvidados del sistema
del sistema político, porque evidentemente él entendía la política, y esto es lo que yo decía al principio, que me lo hizo sentir a mí como servicio y no como una administración del poder. Uno de los gestos más emblemáticos de su pontificado, que podría decir fue la inquebrantable vocación por el diálogo interreligioso, el histórico documento sobre la fraternidad humana. No fue una mera declaración simbólica, fue un hito diplomático y un hito de orden moral. Perdón, siempre pasa esto. Un, un hito diplomático y moral, digo bien. Fue realmente una hoja de ruta para terminar con los sectarismos, con ese odio y construir un entendimiento duradero entre los credos. Yo participo del Instituto del Diálogo Interreligioso que fundamos hace ya más de 20 años, católicos, musulmanes, católicos o cristianos. Hoy lo llamamos de una manera mucho más amplia, no solamente abarcando la religión católica, apostólica y romana, sino también el cristianismo en general. Las tres empezamos trabajando y estamos trabajando. Las tres eh, religiones del libro, las dos religiones del libro más los musulmanes. claro, más los musulmanes y los judíos. O Claro. sea, hablamos de las tres religiones monoteístas que tuvieron su origen en Jerusalén: catolicismo, cristianismo, judaísmo y la religión musulmana. Y entonces empezamos a transitar ese camino, que para mí fue una revelación, como la primera vez que fui a Roma, que fui como integrante del diálogo interreligioso y estuvimos en Jordania, en Amán, en la Franja de Gaza, en Palestina, en los territorios ocupados, y terminamos finalmente, por supuesto, en Jerusalén, en Tierra Santa, y por supuesto terminamos tú en Belén, en el Monte Nebo, etcétera, y por supuesto terminamos en la Santa Sede. Y lo que buscábamos nosotros con esto era justamente buscar aquellos comunes denominadores que permitieran encontrar lo que nos unía y separar como la cizaña del trigo de aquello que nos separaba. Y voy a contar una anécdota porque me impactó muchísimo. Estábamos en el Monte de los Olivos contemplando la ciudad de Jerusalén y en ese momento un amigo nuestro, uno de los líderes musulmanes, recordó un pasaje del Islam y lo mencionó en voz alta. Éramos 45, de 15 católicos, 15 judíos y 15 musulmanes. Por los musulmanes estaba, por ejemplo, una de las pocas de las dos mujeres que tuvo, Pomi Aguada, la suegra de Mauricio Macri. Estaba después otra gente, me acuerdo en nombres muy, el médico personal de Menem, Feli, que después que ya estaba muy enfermo. Estaba, bueno, por el catolicismo estaba Rodríguez Llavarini, estaba yo, estaba Ricardo Fernández Núñez. Y cuando yo sentí que en ese viaje que iba a venir para equilibrar las cargas políticas, que iba a venir Carlos Kunkel en lugar de Julián Domínguez, sentí la primera impresión fue un rechazo. En el Monte de los Olivos, Abud recuerda cómo su padre en el lecho de moribundo le hizo leer un versículo del Islam, que él lo recuerda en ese momento viendo la ciudad de Jerusalén, y se emocionó y se largó a llorar como un chico. Sí, sí, claro. La Una misma sura, emoción, seguramente era una sura del Corán. Vos sabés que en ese sentido a mí me parece que lo que decís es tan cierto, ¿no? Nosotros hace muchos años, cuando Paco Maglio vivía, armamos una jornada, creo que fue antes de que yo entrara a la academia, pero me parece que el año anterior, así que debe ser hace 20 años. Y hicimos una jornada que era el fin de la vida en cuidados intensivos desde el punto de vista de la psicología, de la filosofía, de la medicina, y de la religión. Y de la religión invitamos a un sacerdote católico, que era el padre Brown, invitamos a un rabino que se llamaba Eric Stockman, invitamos a un evangelista, a un testigo de Jehová y a un doctor de la Iglesia del Islam, ¿no? Y fue interesante porque hubo tal unanimidad de criterios entre todos que uno dice, ¿y dónde están las diferencias, no? Las diferencias están en los fundamentalismos, no en la religión. Yo soy un lector del Corán también porque, así como me gusta leer la Biblia, me gusta leer el Corán, y el Corán no tiene nada violento. Digamos, los que son violentos son los que malinterpretan las escrituras. Vos fíjate que si vos lees la carta de Bernardo de Claraval
a los caballeros templarios, parece una carta similar a lo de la yihad islámica, ¿no? Porque tiene que ver con los fundamentalismos y no con la religión en sí misma, ¿no? Y en ese sentido me parece sumamente promisorio, digamos, que las religiones empiecen digamos, a converger, ¿no? No, en eso estamos totalmente de acuerdo, sí, por supuesto, porque acá muchas veces se viven algunas cuestiones como si estuviéramos todavía en la época de las cruzadas, ¿no? Buscando el Claro, Santo Grial. tal cual. Pero este diálogo interreligioso ha sido eh, para demostrar, porque, y cuando Francisco habla de esto, comprendió como pocos que la paz en el siglo XXI exige que que las religiones no sean parte del problema, sino que sean Claro, parte activa de de la la solución. solución. Claro. Entonces, y termino de contar la anécdota esta, porque me emocionó y por suerte me interrumpiste muy, muy sabiamente con tu reflexión, porque ya me estaba emocionando, porque yo recordé cuando estaba ahí algo que me impresionó mucho cuando era chico, cuando mi mamá me leyó párrafo de las Escrituras, pasaje de las Escrituras, donde están las tentaciones de Satanás. Y cuando lo estaba pensando, yo dije, desde este monte es que Satanás lo tentó al Señor, a Jesús. Y entonces me emocionó mucho porque a lo mejor no era tanto, me emocionó porque esto me lo había transmitido mi madre como Abud, Omar Abud, de quien estaba hablando recién, se le había transmitido su padre. Y 45 personas, entre las que estaban, por ejemplo, Gustavo Grocopatel, Marcelo Mindrin, o sea, personas, algunos jueces, el juez Laufer, incluso gente y Kunkel, gente de distintos colores políticos, nos pusimos a llorar como chicos en ese momento. Después me tocaba a mí todos los días hacer de monaguillo en las misas que daba periódicamente, que muchas veces han sido en hoteles, porque estuvimos 20 días juntos, o sea que por ahí no encontrábamos un lugar donde oficiar una misa. Me tocó ser de monaguillo del padre Marcó y me sorprendió mucho la religiosidad de algunas personas. Eh, y vuelvo a decir, lo que me pasó con Kunkel, a quien siempre lo enfrenté políticamente, abrió un impas y Kunkel me dice, espero que después de este viaje todos seamos un poco más buenos. Yo lo deseo, pero es una cosa, le dije, Carlos, no va a suceder. Por una razón sencilla, porque esto me hace acordar a cuando estás en un velorio, que somos todos buenitos, somos todos santitos, somos todos, decimos, no, mirá, vamos a partir de ahora, y después las cosas vuelven a su cauce normal, a su cauce normal, entre comillas. Y esto me lleva a reflexionar que el otro día, antes de entrar en la última parte, por decirlo así, política, bueno, ya estamos en la parte política, pero en la parte internacional de Francisco, que se vincula con la visión aparte que tenía del rol del Estado, del liberalismo, que no era la perversidad que andan diciendo por ahí em, los libertarios, me lleva a que estaba el otro día en la misa, una de San José de Flores, que presidía García Cuerva, Jorge Ignacio García Cuerva, y hablaba se emocionó, se quebró en algunos pasajes. Y él estaba hablando de qué era para él el Papa. El Papa era como el padre de todos nosotros. Y entonces decíamos, nosotros, los que son padres, cuando ven que los hijos se pelean entre ellos, qué dolor en el alma, ¿no? Pero también cuando ven que el padre por ahí, al que está mejor económicamente o porque tiene dotes intelectuales que ha desarrollado en forma más fructífera que sus hermanos, lo ayuda menos que al desvalido, que al desprotegido. Entonces uno dice, qué perverso, porque lo tendría que ayudar a los dos por igual. No, porque le está dando la mano. Y eso nos pasa en la vida cotidiana a los que somos padres. Y esto lo llevo a que hace pocos días una charla que tuve con el expresidente uruguayo Lacalle Pou también decía lo mismo respecto de
el Uruguay respecto a lo que tiene que ser un primer mandatario, que tiene que ser el padre de todos. Esto no significa un sentido patriarcal, ni un sentido monárquico, ni paternalismo, No, sino sentido que de tiene que ser servicio, de como aquel servicio. que le da contención a todos y que tiene que atender, prestarle la misma atención a todos por igual, pero más a los desvalidos. En ese momento yo sentí, hasta me di la paz con dos personas que tenía muy próximas, 3 metros, podía haberme hecho el burro y mirar para otro lado, que no coinciden conmigo para nada, así como le di la paz y recé tomado de la mano con la vicepresidenta, con la cual le tengo gran afecto, Victoria Villarroel, y saludé a la mujer de Macri, le di un beso a la vicejefa de gobierno. Me tocó saludar a dos personas que realmente, dije yo, una de ellas me dijo, che, hola, che, La Paz, Jorge, me miró, era Santoro, con el cual no tengo ningún punto de contacto. Pero sentí en eso, él y yo, la necesidad de Obvio. saludarnos. Y lo saludé también a otra persona que me parece que abusó de un cargo que le dieron, de una distinción, con un sentido absolutamente sesgado, que es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Pero dije, te tiene que cambiar algo, o sea, el corazón se tiene que ablandar, no puede endurecerse tanto. Y termina diciendo él, Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo, termina diciendo, tenemos que pensar que este odio que tenemos entre nosotros a veces es un odio entre hermanos, que la lengua es para transmitir, no tiene que ser filosa para ser como una vípera y lastimar, dañar al otro, maltratándolo, tratándolo de una manera absolutamente despectiva, grosera, con expresiones totalmente desafortunadas. Y señalaba también cómo estaban infectando las mentes de la gente las redes sociales. Y si yo esperemos que el testimonio de este Papa, que lo tironeamos de todos lados desde la Argentina, que por eso no vine y por otra razón que voy a explicar ahora, que lo tironeamos de todos lados, sirva que seamos prenda de unión, que seamos lo que él quería a través del diálogo interreligioso, que era construir puentes y derribar muros, porque pontífice, puente viene de pontífice. Claro, Eso es sí, sí. justamente lo que él se propuso. Y entonces, a la noche, García Cuerva, a la salida de la misa, le agredieron un grupo de fanáticos kirchneristas, porque eran esos y además estaban identificados. La agredieron diciéndole, bueno, la canción esa, vamos a ir a buscarlo a todos lados, como a los nazis. Buah, un estribillo que es bastante frecuente. Y yo dije, no entendieron nada. A la noche iba el programa de Pagni, que si no lo vieron es muy bueno, de Odisea, donde lo entrevista García Cuerva. Y García Cuerva dice, sí, lamentablemente fue todo muy lindo, pero seguimos sin entender nada. Jorge, Entonces, nos tenemos que ir al corte, me parece, ¿no, Miguel? Porque ya estamos 19:31. De la dije, misma forma, en un minuto volvemos a entrar. Porque justamente ahí tengo algo para leerte que mencionó el propio Bergoglio cuando era Bergoglio, no cuando era Francisco, con respecto a Borges. Así que me gustaría compartirlo con vos porque viene muy a cuento de lo que vos decías. Así que si querés nos vemos en un minuto y con seguimos. todo gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y pasada la pausa comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel se debe estar conectando ya ahora. Pude chatear recién con Daniel Goldman, está subiendo al avión y me pidió 1000 disculpas porque él pensaba participar, pero no puede. Mandó bendiciones, saludos y un especial saludo para vos, Jorge. Así que quedó a disposición para cuando queramos llamarlo y va a participar de cualquier programa de los nuestros, ¿no? Es Así un que gran bueno. amigo el rabino, Daniel Goldman. Se ve que, bueno, porque iba a tomar el vuelo anoche. Se ve que no lo pudo enganchar. Sí, Es un gran amigo y cuando un día yo le digo, la verdad que te admiro por cómo hablas, he estado muchas veces, pero estar conviviendo con él durante 20 días hizo que me hablara de muchas reflexiones acerca del judaísmo. Eh, yo tengo bisabuelos maternos judíos, así que tengo una... Los Enríquez. no, no, por el lado de mi madre. Los Ah, Enríquez puede ser también por el lado de mi padre, pero por lo menos ahí, Enríquez es hasta... portugués, ¿no? no, 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 ese gallego, bien gallego. Portugués es con S, con Z es gallego, pero puede ser también que haya sido, como decían los ingleses, ¿no? Los ingleses decían, vos sacudís el árbol genealógico y seguro que te va a quedar un par de judíos. Claro, claro, Así sí, sí, que, obvio. Vos pensás obviamente, que la península ibérica es un lugar de migración, ¿no? claro, Todos los que descendemos de españoles alguna vez, yo soy español no solamente gallego, sino del sur de España, de Granada, y si vos ves los apellidos y bueno, uno tiene una mezcla que va más allá, digamos, de la religión que profesa. Yo lo que te quería contar, quería compartir con vos, es que en los años 60 más o menos, eh, Bergoglio hacía un curso, invitó a Borges en la ciudad de Santa Fe, que fue a la ciudad de Santa Fe a dar un curso sobre el Martín Fierro, ¿no? Y siempre lo contaba Borges porque decía que tuvo que viajar 8 horas en auto para llegar a la ciudad de Santa Fe. Y lo que recuerda Bergoglio de esas reuniones, que fueron muy buenas porque eran con jóvenes, y Borges si algo tenía era un gran conversador, ¿no? Yo les recomiendo los diálogos con Osvaldo Ferrari, que se acaban de publicar hace poco, que son una belleza de todo punto de vista, porque es un tipo que está abierto, digamos, al diálogo y a la comunicación. Y entonces comentaba a Bergoglio que algo que le impactó y que tiene que ver con lo que vos decías antes, del tema de los hermanos, ¿no? Borges tiene un mini cuento que tiene unas 20 líneas, quizás menos, que se llama Abel y Caín, ¿no? Y dice, Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que uno había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel le contestó, ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo, aquí estamos juntos como antes. Ahora sí que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio, así es, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Me parece de una cosa, de una belleza literaria, digamos, pero además que tiene tanto que ver con lo que vos decías, ¿no? Que es encontrarte con el hermano con el cual tuviste diferencia o tenés diferencia y de pronto algo pasa que todo vuelve a ser como antes, ¿no? Pero para eso, digamos, es el ser humano el que tiene que cambiar, ¿no, Jorge? sí, totalmente de acuerdo. Cuesta, no sabes, bueno, te pasará a vos, le pasará a Miguel, nos pasa a todos, cuesta un trabajo espiritual, un trabajo psicológico tremendo esto superarlo. Pero cuando lo escuchaba el otro día hablar a García Cuerva, esto que decía, eh, ¿qué dolor más grande puede tener un padre que el ver que sus hijos se encuentran divididos? Entonces decía, ojalá se haya ido Francisco con la tranquilidad de que el pueblo que él tanto amó, que fue la Argentina, que los hijos de esa tierra vayan a tratar de vivir la unión nacional que siempre, siempre estamos postergando. Y esto lo digo porque él realmente
tan era el sentimiento que tenía por la Argentina, que nunca tuvo el pasaporte, además del pasaporte del Vaticano, nunca renegó de tener el pasaporte argentino. Y en más de una oportunidad, en algunos aeropuertos del mundo, pasaba, más allá que no se le iban a pedir, ¿no? Pero siendo papa, pasaba y mostraba con orgullo su pasaporte argentino. Y esto tiene que ver con algo que el otro día dijo también, eh, el tema de otro cura, el padre Martín Brás, que dijo esto que nosotros nos peleamos tanto, que si venía, que si no venía a la Argentina, que si venía y le miraba con mala cara a uno o con buena cara al otro, y estábamos pendientes de todo eso. Y yo le voy a decir una cosa, que lo repitió el otro día en la homilía del lunes, y que a mí me lo dijo de entrada y no lo podía creer. El tiempo le dio la razón. Dijo, ¿sabes por qué no va a venir el Papa nunca a la Argentina? Porque uno de los, más allá del voto de pobreza, castidad, que tienen y obediencia que tienen los jesuitas, hay otro más que se vincula con todo eso, que es nunca hagas lo que más deseas. Y él quería volver a su Argentina en algún momento. Es más, en algún momento hasta hablando con él en una charla, me dijo, y yo le he pensado, perdón, antes de ser papa, le digo, porque ya estaba frisando los 75 años. Le digo, ¿qué pasa si no? No, porque papa no voy a ser, no me interesa. Está bien, eso me lo podía decir a mí, pero uno en el fondo sabía que él quería transformar la iglesia, o por lo menos contribuir con un granito de arena. Entonces me dijo, no, porque yo, si fuera papa, me gustaría que me enterraran en la Basílica de San José de Flores, porque Flores para mí es todo. Flores, en esa iglesia aprendí a ser monaguillo. Bueno, pateé la pelota por primera vez, que todavía muchos dicen que jugaba porque llevaba la pelota, porque no era muy bueno futbolísticamente para jugar al fútbol. eh, y su simpatía por San Lorenzo de Almagro. Y una cosa que también me impactó, que siempre, su admiración por Borges. La primera vez que hablé con él eh, del tema político, él me empezó a hablar de Borges. Y yo le digo, pero ¿cómo? Qué raro, un peronista, porque nunca me lo ocultó eso él a mí, un peronista que hable de Borges, que Borges era sumamente contestatario de todo el régimen de Juan Domingo Perón. Eh, y entonces él me señalaba que no tenía nada que ver una cosa con la otra porque Perón, por el tema de Perón, de famoso el tema de Perón, que adhirió fervientemente a la doctrina universal de la Iglesia, pero, pero veía la potencia intelectual, la potencia literaria que tenía Borges. Y el último punto que quería tratar, porque son tantas cosas que quiero decir de esto que... Una cosita que te quería comentar Sí. antes que sigas con el tema político, que tiene que ver con lo de San José de Flores. Él como obispo quería que lo enterraran en San José de Flores. Como papa pidió que lo enterraran en Santa María Mayores, ¿no? Exactamente. Y no, porque, no por una cosa, por casualidad, está a unos metros de la Embajada Argentina. Pero aparte de eso, en la Santa María Mayores está la Salvus Populi Romani, que es la imagen de María con Jesús, digamos, que es una iglesia, digamos, un retablo muy espectacular, digamos, con una vista de la Virgen María, y que ahí es donde él va a tener, debajo de eso, o cerquita, va a tener su lápida, digamos, donde va a decir Franciscus y va a tener el pectoral, digamos, en el mármol, ¿no? Pero lo que es interesante es quién es María. María es la salvación, digamos, salus populi romani significa la salvación del pueblo romano, ¿no? La salvación, en realidad sería la salvación de la humanidad y salvus, que tiene mucho que ver con salud, ¿no? Porque está presente en la Vita Nuova de Dante, cuando Dante se encuentra con Beatriz cuando tenía 9 años en la Vita Nuova, él desarrolla toda una línea, él se enamora de Beatriz, bueno, después pasan los años, Beatriz se casa con otro, Beatriz se termina muriendo, y ahí es donde él tiene un cambio, por eso se llama Vita Nuova, porque él cambia su vida al darse cuenta de la beatitud de Beatriz. Y la beatitud de Beatriz lo hace a través de los salvus, del salvus de María, digamos, que es una intermediaria con la gracia divina, ¿no?
Y es muy interesante porque esto también tiene que ver con su posicionamiento. Fíjate que él quería estar en la Basílica de Flores o en Santa María Mayor, ¿no? Es una cosa, digamos, no es que lo eligió porque se le dio la gana, lo eligió porque tenía un sentido espiritual particular. No por ser halagadora hacia tus oídos, pero realmente me estoy quedando, te conozco hace bastante tiempo, sé de tus calidades como médico en un lugar donde el dolor, sobre todo que trabajaste en un lugar donde el dolor está permanente, ¿no? La terapia intensiva. Pero hoy me estoy quedando deslumbrado con el conocimiento religioso que tenés. Cosas que te digo, como diría Borges justamente, te contestaría yo, doctor Neira, disculpe mi ignorancia. Pero es así. Te quiero decir el tema que no quería olvidarme, que es el tema de Laudato Si. Yo Sí. escribí sobre eso bastante y hoy que está tan negado como está negado el tema de las vacunas, acá tenemos a un, vos no solo, eh, Miguel es un muy buen abogado, pero aparte de ser muy buen abogado, está muy metido con todo el ámbito de salud y su mujer justamente siempre aconseja, como todo buen médico, que la gente se vacune. Hoy está en boga descreer de la vacuna, hoy está en boga descreer del cambio climático. Se dice que esto va a pasar como pasó hace 2000 y pico, más de 2 millones de años, que va a haber que esto es una consecuencia de los cambios que produce la estructura geológica de la Tierra. Y el Laudato Si, justamente, que es para mí la encíclica más profética, aborda la cuestión ambiental, pero lo hace con claridad y una valentía que son realmente inusuales, porque habla en un sentido de la explotación ilimitada del planeta, de no cuidar la casa de todos, de no cuidar a la madre tierra, y articula, a mi juicio, con una precisión muy interesante, una ética de la ecología integral. ¿Qué es la ética de la ecología integral? Vincular lo ambiental con lo económico y lo social, que no se pueden escindir. Entonces ahí ya no está en el terreno espiritual, sino que está llamando más que nada con una voz civilizatoria. Creo que esto es importante y no quiero dejar pasar por alto porque no me lo preguntaste, pero porque muchos a veces me preguntan, he tenido un intercambio muy fuerte con algunos personajes fanáticos. Los fanáticos, como dijiste vos, están en todos lados, aún en la religión católica. Eh, y todos me dicen, pero a raíz del artículo que yo publiqué en La Nación y un reportaje también que di me dicen, pero en definitiva, entonces vos estás reconociendo que estuvo bien cuando lo miró mal a Macri y no estuvo mal cuando lo miró bien a Macri y entonces negás que le haya mandado los rosarios a Milagro Sala. Dije, también se lo mandó a los que están condenados por el terrorismo de Estado. ¿Y qué tiene de particular eso? Si la Biblia te dice una de las virtudes de la misericordia es justamente visitar presos, visitar enfermos, yo con esto no voy a cambiar mis principios ni de mis valores, porque hoy parece, he tenido una discusión muy violenta con el biógrafo de Milei, el autor de los discursos de Milei, en el sentido de que el hecho que a lo mejor en política en estos momentos estamos confluyendo en la lista del PRO, y esto no quiero hacer propaganda ni nada, donde hay gente que puede pensar distinto en temas tales como la interrupción del embarazo, entonces ya uno se ha dado vuelta y eso no es, eso es buscar justamente lo que nos une y no lo que nos separa, pero separa, profundiza más aún la Como dice grieta. Aristóteles, el justo medio, ¿no? Claro, pero entonces te dicen, no, 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 porque dijo que la plata era el estiércol el estiércol de la humanidad. Y yo digo, ustedes no leyeron que acá hay una encíclica Rerum Novarum de León XIII, de fines del Entonces, siglo XVIII, del siglo XIX, que hizo un giro copernicano con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Y Bergoglio se tuvo que mover en ese angosto andarivel que era no aceptar lo que fue la teología de la liberación con el sacerdote de curas para el tercer mundo, la opción de los pobres, de la iglesia por los pobres, pero por el otro lado no caer en
eh, no caer tampoco en el capitalismo salvaje. Y esto me lleva a la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, que decía claramente que desterrado, más o menos la voy a tratar de repetir, descartados el capitalismo crudo, por un lado, y despiadado, y el socialismo anulante por el otro, lo que queda como la doctrina social de la Iglesia se sustenta en un capitalismo de Estado, que es un modo alternativo a los otros dos, al capitalismo salvaje y al socialismo anulante, que justamente requiere ser homologado por una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación, que exige que no, en la participación que no se opone al mercado, pero que exige que éste tenga algunos controles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente. Por eso también cuando yo escucho hablar de los libertarios que hoy están traicionando hasta la propia teoría de Adam Smith, las teorías de Adam Smith, que de ninguna manera hablaban que la desgracia de unos era necesaria para que otros progresaran económicamente. Entonces, uno cuando ve la hipocresía, porque estas cosas no me las quiero callar, la hipocresía de Cristina Kirchner cuando asumió él y dijo un papa latinoamericano, desde ese momento, recapacitemos lo que fue esto, desde ese momento, eh, el- un papa latinoamericano, yo, y ahí no quiero ser autorreferencial, venía en el auto cuando lo escuché, me largué a llorar como un chico, en ese momento estaba en el Consejo de la Magistratura y compartía la conducción del Consejo de la Magistratura con Juan Manuel Olmos, a quien el Papa había bautizado, un peronista muy legado a Cristina y a Alberto Fernández. Llegué y al gordo lo abracé y nos pusimos a llorar los dos. Qué más lindo que eso, pero claro, después ves el comunicado al poco tiempo, y ves que después van corriendo cuando las encuestas, en lugar de ser firmes en las convicciones, cuando las encuestas viraron para ese lado, le dijeron, metiste la pata, anda corriendo a pedirle perdón. Lo mismo le pasó al que decía que era el maligno, que hoy mismo escucho hablar a un par de libertarios que dicen, se está consumiendo en el infierno. Entonces, yo digo una cosa, ¿cómo pueden pensar de esa manera? El hombre, eh, él, mirá, yo no quiero, porque parecía, una vez le pregunté yo el tema de la famosa foto con Macri, y hace pocas horas Macri sacó un tuit donde está él con su mujer y sus tres hijas y el Papa feliz y radiante. Como me dijo él, a lo mejor en ese momento, pero no interpreten mal, a lo mejor en ese momento le sacan tantas fotos que, y acá lo vimos todo con esa mentalidad provinciana, mirándonos el ombligo permanentemente, lo vimos todo en clave de Argentina. Y él era el líder planetario de una religión que tiene más de 1.800 seguidores en todo el mundo. Pero además de eso, el jefe de un estado. Los estados son 267, 68. Es más, él cuando la primera vez que lo visité me dijo, ¿sabe una cosa? Estoy asombrado, porque no pensé que había tantos estados. Usted sabe que hay un estado que se llama, siempre fue de usted el trato, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo, Vanuatu o las Islas Comoras, o que me dice, yo no sabía que eran estados. Bueno, yo por eso digo, cuando no lo miramos y hoy que lo tenemos que ver con una perspectiva distinta, eh, me parece que todavía no lo estamos entendiendo. Yo les confieso que trato de cada día ver cómo puedo suturar esta grita que tantos daños nos ha hecho y que yo veo en otros países del mundo. Cruzo la cordillera, cruzo el Río de la Plata, ahí no ocurre esto. Y yo creo que él nos exigió el mandamiento más simple y en el fondo por eso también es más difícil, dice él, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y es por eso que en un tiempo de cinismos y de fracturas como el que estamos viviendo, particularmente en la Argentina, su voz se vuelve cada vez, su voz hoy en día se vuelve cada vez eh, más imprescindible. Sí, a mí me Se parece, nos- Jorge, esto que vos decís es tremendamente importante, porque me parece que hace, digamos, a la concertación, hace a la conciliación entre extremos, hace... El tema es cómo se logra, ¿no? A mí me parece que lo que nosotros necesitamos es escuchar al otro. Eh, Seguro. y me parece que en la medida en que uno, y además hay una cosa que siempre se dice, quizás lo más importante que dijo Sócrates es de conocerse a uno mismo y saber que uno es el responsable de lo que hace y no echarle la culpa a los demás.
Y a mí me parece que esas cosas son lo que fomenta el crecimiento de la sociedad, ¿no? Y por algún motivo a nuestra sociedad le cuesta mucho aceptar esta situación de escucha, ¿no? Esta situación de respetar al otro. Viste que muchas veces nosotros hablamos de tolerancia. Cuando uno tolera, tolera al inferior. Con el otro uno no tiene que ser tolerante, tiene que ser respetuoso. Respetuoso significa que está a la misma altura que uno, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo que nosotros de alguna manera deberíamos sumar entre todos y avanzar, digamos, en una oleada, digamos, de respeto institucional, de respeto personal, de aceptar al otro con sus diferencias. Mirá, esto que dijiste vos, que yo hice con el pulgar para arriba, del respeto y la tolerancia, esto justamente lo hablaba con el que iba a ser nuestro invitado hoy, Daniel Goldman. Y exactamente en los mismos términos que vos lo estás planteando, y no lo habíamos hablado nunca, o sea que esto es, es algo que nació de vos o es un pensamiento tuyo, como es un pensamiento de Goldman. O sea que estos son los puntos que tenemos que pensar, pero yo quiero decir simplemente que las únicas personas que mueren son las que olvidamos. Y Francisco para mí sigue vivo entre nosotros. Se nos fue el padre, se nos fue como el protector, con el cual pude haber tenido diferencias, sí, lo digo y no me voy a arrepentir de que incluso porque lo hablé con él, lo hablé, si no lo hubiera hablado con él sería hipócrita, pero lo hablé con él. Incluso tuvimos diferencias en temas más profundos, pero no puedo olvidar que él siempre a mí me habló de caridad, no me hablaba a mí de caridad, sino que hablaba de justicia, eh, que me decía que en la vida no hay que buscar el consuelo, sino que hay que buscar la transformación, eh, que uno tenía que adorar a un Dios que era de la misericordia, del perdón, del abrazo, y pero me cuesta, no sabes cómo, tendría que tener, no sé, millones de horas de terapia para Porque superarlo. ahí dijiste una cosa interesante, porque la Caritas, digamos, la Caritas agustiniana, por así decirlo, no tiene que ver con la caridad como nosotros la entendemos de darle el óvulo a alguien, ¿no? Sino que tiene que ver con la Caritas significa la superación espiritual, que es diferente, porque así como estaba Caritas y la Cupiditas que tenía que ver con la concupiscencia y la separación, digamos, entre lo que significa la caridad en el sentido de espiritualidad, ¿no? Me parece que esto es lo que se confunde a veces cuando uno dice caridad no es darle algo a alguien, sino ayudar a alguien, digamos, porque uno tiene una superación intelectual digamos, y personal, ¿no? Y a mí me parece que eso está bueno, porque, qué sé yo, no todo el mundo cree en Dios, ¿no? Suponete el ateo. Yo leí una vez un libro de un filósofo francés que me gusta mucho, que se llama Comte Ponville, que decía, la espiritualidad del ateo. ¿Qué ateo puede estar en contra de las enseñanzas de Jesús? Nadie, porque las enseñanzas de Jesús son claras para todos. Entonces, el hecho de que vos no creas en Dios, que podría ser una cosa de grande discusión, es muy interesante los posicionamientos de Borges con esto, pero lo interesante es que hay cosas que son comunes a todos. Por eso, digamos, el tema de la espiritualidad no tiene que ver solamente con la religión, sino que tiene que ver con las personas, ¿no? Y esto que vos decías me parece de la Caritas como cosa superadora, como cosa hacia la salvación, que es la salvación espiritual, ¿no? Jung decía que esto era cuando uno le encontraba el sentido a la vida, ¿no? La individuación, cuando uno pasaba de ser una persona a ser un individuo en el sentido de un individuo que es superado espiritualmente, ¿no? Bueno, en el terreno político es el numen de la democracia, no eliminar diferencias, sino armonizar contradicciones. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un gran amigo que es un excelente abogado, jurista, profesor de Derecho Constitucional, Osvaldo Pérez San Martino, que hemos discutido, él es agnóstico, egresado también en la Ciudad de Buenos Aires, él es agnóstico, y me dice, pero ¿sabes qué ocurre? Yo no puedo dejar de coincidir plenamente con la enorme mayoría de los temas que vos abordás de la religión Claro. católica. Obviamente me dijo, yo creo, él por ejemplo, está de acuerdo con el aborto, y está de acuerdo con el derecho a la muerte, al suicidio asistido, pero me dice, pero en el resto de las otras cosas, porque yo creo que el hombre tiene que ser libre, pero
para tomar decisiones sin ningún tipo de condicionamiento de una religión. Pero después siempre me dice lo que decía un personaje de los hermanos Karamazov: ¿y si Dios existe? Me decía él, ¿y si Dios existe? Mejor dicho, yo le decía y él me contestaba, ¿y si Dios existe? Con la misma pregunta que yo le hacía. Entonces esperaba mi respuesta y yo le decía, mirá, le digo, mirá, si Dios existe, seguramente a vos no te va a castigar, en el sentido que el castigo para mí no es, son las, como dicen algunos enfermos fanatizados, las llamas del infierno que te va a devorar. Las llamas del infierno es la privación de ver a Dios. Y entonces, La falta de esperanza. la falta de esperanza, claro. Y entonces me decía, y yo creo que a mí no me va a... Yo creo que hago las cosas bien. Digo, mira, y acá cierro con esto, ya ves a la hora. No sé si tienen más tiempo, pero... No, ¿Cómo? ya nos está pidiendo que cerremos. Bueno, el amor al prójimo vuelve a aparecer como el tema central. Si vos amás al prójimo, ¿y de qué te puede llegar a castigar Dios si amaste al prójimo como a ti mismo, si lo cumpliste con los principios de aquellas reglas de Ulpiano, ¿no? El alter, no perjudicar al prójimo, alterum non laedere, vivir honestamente, la otra regla de Ulpiano, no dañar al prójimo. Entonces yo creo que eso es la esencia, y uno daña al prójimo cuando lo agrede de palabra o cuando lo desprecia, o cuando vos decís no lo respetás, y ese concepto, diferencia entre respeto y tolerancia. Discúlpenme que me fui, pero no, Jorge, fue interesantísimo. Ustedes dos son dos fenómenos con este programa. Aprendí muchísimo de todos, y en particular de... Pero te pedimos cuando tu agenda lo permita. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas,